Atención Colombia, el hermano de Vargas Lleras amenaza con cárcel al presidente Gustavo Petro. Dice textualmente, si Petro no hace una rectificación de sus afirmaciones deberá ir a la cárcel. Y esto lo dice porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que este señor, que fue directivo de la nueva EPS, pues tiene algo que ver con el desfalco que se presentó en esta EPS. Y pues aquí el hermano de Vargas Lleras ha pedido rectificar al presidente Gustavo Petro y cosa que dudo mucho que lo haga, ¿no? El presidente Petro tiene hasta el 13 de septiembre para retractarse de los señalamientos hechos contra la familia Vargas Lleras. ¿Ustedes creen que él lo hará? Pues el Consejo de Estado ha ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse de los señalamientos hechos contra la familia Vargas Lleras, en particular contra Enrique Vargas Lleras, abogado y ex integrante de la Junta Directiva de la nueva EPS. Las acusaciones de Petro apuntaban a una supuesta pérdida de más de 5 billones de pesos en el sistema de salud, lo que ha generado un conflicto que ahora exige una rectificación pública. Enrique Vargas Lleras, en declaraciones a la FM-RCN, manifestó que el presidente debe cumplir con la sentencia del Consejo de Estado y corregir las afirmaciones que afectaron su buen nombre. El Consejo de Estado, yo no sé, pero no me convence. Primero, está dándole facultades al CNE para que investigue a la campaña del presidente Petro y hasta el mismo Petro. Dice el abogado, ¿no? Que cumple y que hagan las rectificaciones sobre las afirmaciones difamatorias en contra mía. Atentó contra mi buen nombre al haber afirmado que se hizo ocultamiento de 5 billones de pesos en el sector salud y esto no tiene ninguna verificación. Vamos a ver, siguen escarbando, la superintendencia está mirando y posiblemente sí se tuvo esto como certeza. Además, subrayó la necesidad de que el presidente Petro asuma la responsabilidad de sus declaraciones. Dice él, el presidente también debe tener unos límites en lo que dice y ordena hacer estas declaraciones, ¿no? Increíble, le ordenan, ¿no? Vargas Lleras fue enfático al negar las acusaciones sobre el manejo de los recursos del sistema de salud, aclarando que no se ocultaron facturas ni cuentas. Sin embargo, hay muchas facturas que no tienen justificación, ¿no? Había un ocultamiento, algo que no es cierto. No se ocultó facturas ni cuentas. El Estado colombiano le debe al sistema de seguridad social y la nueva EPS unos recursos millonarios. Esto es algo que está verificado por la Superintendencia de Salud. Asimismo, el abogado explicó que el Consejo de Estado fue claro al establecer que las afirmaciones de Petro estaban dirigidas hacia él. El Consejo de Estado dice que, inequívocamente, las afirmaciones que ha hecho Gustavo Petro es sobre Enrique Vargas Lleras. La Corte Constitucional ha dicho que, tratándose de funcionarios públicos, deben tener respeto a estas afirmaciones razonables. El plazo del presidente es para el 13 de septiembre. Vargas Lleras puntualizó lo siguiente: no tengo que hacer nada. El Consejo de Estado expidió una sentencia que señala eso. La ley es para todos. El ordenamiento constitucional cobija a todos los colombianos. La ley regula que si el presidente no rectifica, habrá un arresto y la ley es para todos, dice el señor Enrique Vargas Lleras. Señores, vamos a ver qué pasa con esto. Sin embargo, aquí hay un comentario que dice lo siguiente: el pasquín de los Gilinski dice que el Consejo de Estado se defiende de los señalamientos de Gustavo Petro sobre el fallo contra él y a favor de Vargas Lleras. Los magistrados que fallaron y que hacen parte de la lista de árbitros de la CCB, es decir, de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde Vargas Lleras es directivo, ¿se declararon impedidos? Hágame el favor, ya saben por dónde va el agua. Como siempre, el Consejo de Estado politizando todo, ¿no? Increíble cómo va esto. Por otro lado, y en últimas noticias, ¿sabían que los habitantes del Caribe siguen pagando la energía eléctrica más cara del país? Pues resulta que la empresa AIR de los Ríos Velilla pues se declara en dificultades económicas y cobrando las tarifas más altas. Uno no entiende. ¿Qué tiene que ver la corrupción con la mala prestación del servicio? Pues la plata desaparecida de Electricaribe pues enreda a los empresarios Ríos Velilla. Recuerden que uno de estos es esposo de Darcy Quinn. Pues Señal Investigativa reveló la primera parte de una investigación en la que detalla cómo el gobierno de Iván Duque le entregó a Electricaribe a lo que hoy se llama la empresa EIR, cuyo empresario controlador es Alberto Velilla, quien hoy pretende devolver la empresa al Estado porque según él le está trayendo pérdidas. Pues no obstante, los dineros que el Estado le entregó no aparecen. ¿Qué hicieron con esta plata? A lo largo de la historia reciente de los servicios públicos en el país, la familia Ríos Velillo ha jugado un papel protagónico en el manejo irregular de los recursos públicos del país. Alrededor del cacique, pues Alberto Ríos, también está su hijo Felipe Ríos Londoño, quien fue concejal de Bogotá por el Partido de Cambio Radical entre el 2008 y 2011. Se perfilaba como una de las figuras políticas más importantes del partido de Germán Vargas Lleras, pero su carrera política empezó a sucumbir cuando la fiscal Angélica Monsalve en abril de 2022 le imputó el delito de violación del régimen e inhabilidades e incompatibilidades, al igual que a sus hijos Javier y Carlos Ríos Velilla por irregularidades en la contratación del recaude del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. La fiscalía explicó en ese momento que el exconcejal Felipe Ríos debía dejar claro que su parentesco con sus tíos no le permitía avanzar en un objeto del contrato, ni tampoco postular
postularse para la adjudicación del mismo, cosa que no hizo ante el Consejo de Bogotá en varias oportunidades, ¿no? Y pues Felipe Ríos se ha declarado inocente por estos hechos. Hágame el favor, señores. Y es que en las últimas horas la empresa EIR confirma que mantiene conversaciones con el gobierno tras la alerta por crisis financiera, señores. Y entonces aquí los paganos son los ciudadanos. Es increíble. Dice la empresa que solo tendría capacidad para operar 5 días más en la cosa. Hágame el favor, es hora de que el gobierno de Gustavo Petro intervenga, pues esta empresa, que va a salir diciendo el uribismo, que está privatizando o que está expropiando las empresas. Eso es lo que van a decir en las próximas horas los uribistas. Pero no informan que el comunicado de EIR dice lo siguiente. EIR y el gobierno buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Barranquilla, 10 de septiembre del 2024. EIR ha trabajado desde el inicio de sus operaciones con el objetivo de ofrecer energía de calidad a precios justos. Si bien hemos logrado mejoras significativas en el servicio, las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras, como se ha dado a conocer en los últimos meses. En ese contexto, estamos en conversaciones activas con el gobierno para encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio. Se había mencionado que esperábamos un acuerdo de aquí a final de esta semana, es decir, en los próximos 5 días. Nuestro objetivo sigue siendo trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional para lograr una solución viable y sostenible. Hágame el favor, EIR empieza a decir que está entrando en una crisis económica y ¿qué va a pensar? Pues quiere que le inyecten plata. ¿Para qué? Para seguir presuntamente robando más. Increíble. Pues aquí empiezan a aparecer las reacciones y dicen, qué bueno fue para muchos ser amigo de Duque. Le entregó más de 1 billón de pesos a Alberto Ríos Velilla, el esposo de la uribista Darcy Quinn, para su negocio de energía EIR en el Caribe. Ahora sale a decir que está quebrado. Platica de nuestros impuestos que nadie auditó. Hágame el favor, señores, aquí se empieza a conocer la verdad. Definitivamente creen que los colombianos son estúpidos y no se dan cuenta que están despilfarrando la plata. Aquí dice un usuario, recomiendo ver esta excelente investigación periodística que hace Señal Investigativa y Revista Raya sobre cómo el cuestionado empresario Alberto Ríos Velilla, el esposo de la periodista Darcy Quinn, se hizo con la empresa Electricaribe y el entramado de corrupción con el gobierno. Increíble, señores. Desen en cuenta. Esta historia empezó el 30 de marzo de 2020, cuando la electrificadora del Caribe, intervenida por el Estado desde el 2017 hasta ese momento, también conocida como Electricaribe, le cedió todas sus acciones, activos, prestación del servicio a 2 empresas mayoritariamente privadas. Hoy se firmó la resolución por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos que ordena iniciar el proceso de liquidación de Electricaribe. Latin American Capital Corp y la empresa de energía de Pereira, ambas bajo el control mayoritario del viejo y polémico empresario de los servicios públicos, Alberto Ríos Velilla. Un hombre que siempre ha estado representado por 2 mujeres que escucharemos en adelante en este programa. En medio de esta crisis, hoy les tenemos una gran noticia por parte de Empresa Energía de Pereira. Juliet Porras Osorio y Heidi Tatiana Calderón Pardo. Entonces, el ministro de Hacienda que dio el visto bueno para que se concretara este negocio fue el recordado Alberto Carrasquilla Barrera. Creemos una empresa nueva, esa empresa nueva recibe una inyección de dinero, llegaría a ser una empresa rentable, etcétera, en un espacio de 10 años, con unos procesos de inversión importantes, sustantivos. Y accedería, en virtud de esas inversiones, a una trayectoria de tarifas de energía mucho mejores desde el punto de vista de la empresa de las que tiene hoy día, o sea, tarifas más altas. Y la superintendente de Servicios Públicos de ese entonces, Natasha Avendaño, hoy funcionaria del alcalde Carlos Fernando Galán, pues es la gerente del Acueducto de Bogotá, la tercera empresa pública más grande del país. Quiero hacer una aclaración que pues hemos recibido muchas inquietudes también y de pronto serán preguntas de colegas más adelante. El negocio, malo para el Estado, consistió en entregar los activos, las inversiones y los préstamos de Electricaribe que sumaban cerca de 12 billones de pesos que había destinado el Estado para recuperar la empresa y de los cuales a las empresas que controla Ríos Velilla le correspondieron 2.5 billones de pesos en activos. Esta cesión la hizo el Estado con el compromiso de que las empresas de Ríos Velilla hicieran inversiones para mejorar la prestación del servicio de energía en el Caribe colombiano. Ese fue Electricaribe. Hasta el año 2016 el gobierno la tuvo que intervenir. En noviembre del año 2016 la superintendencia tomó la administración de Electricaribe en los 7 departamentos durante 4 años. Llegaron los 2 nuevos operadores que el gobierno de Iván Duque, a través de la superintendencia, prácticamente le regaló esta empresa. Tenemos las pruebas de eso. Y con AIRE y con Afinia, lo que decimos aquí en la costa es que fue peor el remedio que la enfermedad.
Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la fecha no ha encontrado evidencia de que dichas empresas del polémico empresario hayan aportado ni un solo peso privado para invertir en lo que nació de la desaparecida Electricaribe, es decir, la empresa Aire, cuyos miembros principales de la junta directiva son él y su hija Natalia Ríos Londoño. ¿Cómo les parece esta investigación? Realmente queda uno sorprendido que Duque le haya entregado a este cuestionado empresario Ríos Velilla, pues esta empresa de Electricaribe. En primer lugar, el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, hizo todas las maniobras posibles por regalar, por entregar esta empresa, ¿no? Hay una anécdota de cómo la superintendente de servicios públicos de esa época, Natacha Bendaño, que entiendo que hoy es la gerente del acueducto de Bogotá, le dio una vuelta al mundo ofreciéndole a Electricaribe el mejor postor. Estuvo en China, Japón, en Europa, y finalmente fue a Nueva York y fue a una oficina de abogados a que le recibieran a Electricaribe y no obtuvo respuesta. Me llegaron aquí y prepararon, dijéramos, la forma en que le iban a entregar esto a dos empresas, Atlántico Magdalena y La Guajira. Se lo dieron a la empresa Aire, un consorcio que se crearon aquí, consorcio de energía de la costa, encabezados por un empresario llamado Alberto Ríos Velilla, que tiene acciones en el Pereira, energía de Pereira. Aparece como uno de los... Oiga, increíble que este señor se esté colando en todo, ¿no? Con la licitación también del recaudo de Transmilenio tiene su lío y que lo está apretando la fiscal, pues, Angélica Monsalve, ¿no? La fiscal de Hierro, y que desmeritaron esto porque este señor, al parecer, tiene tremendo poder. Y pues esperemos a ver, porque es el esposo de Darcy Quinn y ahí sí ella no se pronuncia para nada sobre esto, ¿no? Los buenos somos más, como dicen por ahí. Uno de los principales accionistas. Una investigación de la revista Semana indica que los propietarios de la empresa Aire son banqueros que están asentados en Panamá, en un paraíso fiscal. Señal Investigativa encontró una maraña de empresas alrededor de la empresa Aire, las cuales están controladas y subordinadas por representantes legales, miembros de juntas directivas, accionistas, contadores y revisores fiscales que tienen vínculos directos e indirectos en este entramado empresarial en el que se oculta el dinero en Panamá. Un dinero que fue aprobado en noviembre de 2020 por la superintendente de servicios de ese momento, Natacha Bendaño, quien aprobó un crédito para Aire, la empresa de Ríos Velilla, de un fondo de la superintendencia por más de $1 billón. Dado que el primer ejercicio pues no resultó tan exitoso como hubiésemos inicialmente querido, pues por eso la estamos poniendo más bonita para poder venderla mejor. Ese dinero hoy tampoco se sabe en qué se invirtió o dónde está. Sin embargo, aquí viene una de las primeras revelaciones de esta investigación. Un giro en 2021 con destino a una empresa en Panamá por más de 671.000 millones de pesos, más de $500 millones, los cuales fueron triangulados entre 3 empresas donde Alberto Ríos Velilla es miembro de la junta directiva o sus empresas filiales tienen la mayoría de las acciones. Pero a pesar de que el dinero salió de una empresa de servicios públicos, la empresa capitalizadora del Tolima, ese dinero fue a parar a una empresa panameña, Clean Trash Corporation, que no tiene como objeto prestar servicios públicos y por lo tanto está fuera del control de la Superintendencia de Servicios. La empresa capitalizadora del Tolima, hay que resaltar, la representante legal también es Heidi Tatiana Calderón Pardo, la misma representante legal de la empresa Latin American Capital Corporation, es decir, la dueña del 75% de las acciones de Aire, de control de Ríos Velilla. Toda una triangulación para sacar más de $500 millones de pesos, que serían de servicios públicos, hacia el exterior, en este caso hacia un paraíso fiscal, Panamá. No, yo creo que no hay ninguna justificación porque todavía no hemos alcanzado a contar todo. Porque además de que el gobierno anterior les regaló esto, les hizo una encima impresionante, ¿no? A través del Ministerio de Hacienda, y eso está en el contrato que firmó el gobierno anterior con los dueños de Aire y de Afinia, ¿ya? Les concedió una garantía de $1 billón a Aire y $1 billón a Afinia. Yo tengo la resolución, el decreto del Ministerio de Hacienda de entrega de eso. Es decir, el vendedor dándole plata al comprador. Este giro inusual coincide con las supuestas pérdidas operacionales que, según los estados financieros de la empresa Aire, tuvo esta empresa entre 2020, 2021 y 2022. No obstante, llama la atención que el año pasado, 2023, la empresa Aire no reportó pérdidas, sino que por el contrario, registró en sus estados financieros una utilidad por más de $122.000 millones.
Señal Investigativa pudo establecer con fuentes en Panamá que el empresario Ríos Velilla viajó a ese país en 2 oportunidades en los últimos 2 años y en 2 fechas similares, el 9 de abril de 2023 y el 9 de abril de 2024. Un lugar en donde, por lo menos, según esta investigación, tiene el 98% de las acciones de todas las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia, como lo evidencia la gráfica. Señal Investigativa pudo establecer que tanto la DIAN como la Fiscalía tienen en su poder toda la información de estas empresas para determinar si existen denuncias penales o proveedores ficticios y para encontrar la trazabilidad de lo que sucedió con el dinero del Estado, entregado a Aire para prestar debidamente el servicio de energía en el Caribe colombiano. Y tiene las capacidades técnicas, operativas y además el músculo financiero para hacerlo, y nos ofrece algo que sea competitivo para ella, se la lleva completa. Aquí podemos dejar en evidencia que este señor Ríos Velilla presuntamente tiene muchas acciones allá en Panamá y acciones que deben y dependen de la energía del Caribe. Hágame el favor, señores. Además, Duque prestándole plata a esta empresa y hoy se declara en dificultades económicas y con ayuda del gobierno para que le inyecte capital. ¿Será Petro el que le gire a este señor, sabiendo que con Duque hizo lo mismo? Yo creo que Duque lo que hizo fue lavarse las manos, ver qué hacían con Electricaribe, darle plata y encima miren las consecuencias que tienen ahorita la energía del Caribe. Increíble. Pues aquí varias reacciones. ¿Cómo la ven? Revista Raya acaba de revelar que Aire de los Ríos Velilla, esposo de Darcy Quinn, estaba en quiebra y le pidió al gobierno de Iván Duque que la interviniera para que así el Estado le inyectara plata y se la devolvieran totalmente saneadita. Lo peor que pudo pasar, señores. A la cual se le inyectó más de $1 billón en el gobierno de Iván Duque, que se entregó al empresario Ríos Velilla y con toda una infraestructura eléctrica instalada y funcionando, pues le haya cobrado varios años altas tarifas pues a los usuarios. Miren lo que dice Jaime Lombana, representante jurídico de la empresa Aire, confirma en diálogo con Emisora del Atlántico que la compañía tiene gasolina para funcionar apenas 4 o 5 días. Es decir, que se declaran presuntamente en quiebra. Increíble. Aire no aguanta más de 4 o 5 días en estas circunstancias. Eso, vuelvo y le repito, las deudas en este momento son de 1.7 billones de pesos, pero también le insisto en las acreencias que no le pagan a Aire de 1.8 billones de pesos, más la diferencia es que alguien ni siquiera experto en números ni en economía entiende que el negocio es un desastre, que a usted le venden la energía en bolsa obligatoriamente a 720 y usted tiene techada la tarifa, si no puede subir el cobro del servicio público. Y cosa que sería una insensatez, porque el ciudadano no da más tampoco, ¿no? Aire no aguanta más de... Increíble ver la negligencia de estos empresarios, ¿no? Y además ahora con este representante jurídico Jaime Lombana, que es un zorro pues del derecho. Aquí Ani Ruiz dice, fue entonces como el gobierno de Iván Duque le entregó el negocio de energía al Caribe a la empresa Aire. Les prestó más de $1 billón del Estado y hoy la empresa manifiesta estar en quiebra. Hágame el gran doble hijo de puta favor. Cabe anotar que Alberto Ríos Velilla es esposo de Darcy Quinn. Gran trabajo de unidad investigativa. Poco periodismo serio y riguroso nos queda en el país. Y lamentablemente sí, esta es una investigación realmente exhaustiva y no como hacen pues estos periodistas tradicionales donde no revelan nada, donde le da miedo entregar pues información sobre este empresario Alberto Ríos Velilla. Tremendo esto. Colombiano, sí es increíble, con una denuncia que hizo Alejandro Campos sobre la UNP, el cartel de las camionetas y demás. Aquí dice este congresista, increíble, el Centro Democrático cita un debate por corrupción en la UNP y sienta en la bancada de ellos para que les ayude en el debate a uno de los trabajadores investigados por la Fiscalía, pues por corrupción en la Unidad Nacional de Protección, no, por alquilar esquemas de seguridad y otros delitos. Esos son los asesores del Centro Democrático que trae para los debates. Una vergüenza, señores, miren, aquí está el titular, impactante, este es el video en el que Wilson Devia, quien era líder sindical de la UNP, se ve sacando una caja fuerte de la vivienda de su suegro. Está denunciado, señores. Wilson Devia me quiere silenciar, dice el narcochofer Manuel Antonio Castañeda. Y este señor allá en el Congreso sentado, no lo podemos creer. No lo podemos creer. Y también Alejandro Campo hace una denuncia de lo vagos que es el Congreso. Se les paga cualquier millonada. No se bajan el sueldo. Hunden el proyecto que propone esto. Y además de esto, pues no van a trabajar supuestamente porque se van a ir a ver el partido de la Selección Colombia. Hágame el berraco favor. Alejandro Campo dice, qué vergüenza lo que pasó hoy en el Congreso. A las 4 p.m. se levantó la plenaria porque no había ningún quórum para votar y citaron para dentro de 8 días.
Ni el martes ni el miércoles se va a trabajar. Nosotros pedimos que se citara para mañana y el miércoles, pero no lo hicieron. Los colombianos que nos pagan tienen que trabajar todos los días. Increíble, señores. Indignación total. Es vergonzoso lo que pasa en el Congreso hoy. Miren cómo está esto. ¿Ah? Son apenas las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde. Nosotros del Pacto Histórico solicitamos que se citara mañana martes y mañana miércoles. Hoy se levanta la plenaria porque no hay quórum. Y resulta que mañana no se va a citar, el miércoles tampoco, el jueves tampoco, a plenaria en la mayoría de comisiones. Los que más bulla hacen no están vivos. No están acá. Es el colmo con el país lo que sucede. Es el colmo lo que sucede. Los colombianos que quieren ver el partido tienen que verlo en su trabajo, escucharlo mientras trabajan, y es el colmo que el Congreso, pagando los sueldos altos, no citen para trabajar mañana el miércoles, otros solicitando que se citen. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Esto es lo que no se ve en la noticia, lo que no se cuenta. Increíble la vagancia de estos, ¿no? Y ahí tampoco Katy Jubinado aparece. Qué tristeza, señores. También presidente Gustavo Petro, con el objetivo de reconocer el papel fundamental de la libertad de expresión y de prensa en el fortalecimiento de la democracia, aquí dice, con el fin de fortalecer la libertad de prensa y de expresión, pues el gobierno lanzó una nueva directiva presidencial. ¿Cómo les parece? ¿Y qué contiene nuestra directiva de presidencia por la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa? Primero, prevenir la estigmatización, ¿no? Segundo, actuar con diligencia en la verificación del hecho, ¿no? Tercero, promover el debate público inclusive y respetuoso. Y cuarto, dar garantías para la libertad de expresión. Quinto, educar y capacitar las áreas de comunicación y de entidades públicas. Esto debería capacitarse la señora Vicky Dávila, que dice que lleva 32 años de periodismo, pero lamentablemente mucha gente no la considera periodista. Sin embargo, en este lanzamiento de esta directiva presidencial, dice el presidente, se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos en una democracia, y es mentira. Vivimos en un estado asesino. Y sé que soy duro con mis palabras, pero sé cuánto tiempo tengo para decirlas. Tremendo discurso el que se lanzó aquí Gustavo Petro. Escúchenlo. Eso dicen que es un atentado. Como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia y se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia, y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia. Y sé que soy duro en mis palabras, pero sé cuánto tiempo tengo para decirlas y aprovecho. Porque yo no estoy diciendo mentiras. Entonces, la noticia es que Petro quitó la confianza de INPA, la agencia israelí de lavado de activos, porque divulgó lo que nos escribió. Pues la ley permite que el presidente de la República revele secretos reservados, la ley de Colombia, si se violan derechos colectivos. Y la compra de Pegasus fue para violar derechos colectivos, los derechos de nuestra juventud pobre barrial de las grandes ciudades de Colombia. Y yo no lo permito. No me silencia nadie, mientras pueda pronunciar mis palabras. Otros que se silencien. ¿Quiénes? Lo que dije en mi discurso allá en Nuquí, Chocó. El poder y quienes le obedecen, cualquiera que sea su profesión, incluida la periodística. Porque el principio liberal y democrático del fundador de la República de los Estados Unidos dijo que la prensa tenía que ser independiente del poder. Y en ese entonces el poder era el Estado, el rey. Lo que estaba diciendo ese revolucionario republicano es: la prensa tiene que ser independiente del rey. El rey no es soberano. Y no es por derecho divino que está ahí. ¿Cuál es el poder hoy? ¿Alguien se ríe? Bueno, con calma. ¿Cuál es el poder hoy? Hoy hay un rey. El rey no es el presidente. El rey es el oro, el dinero. El rey es el poder económico. Los dueños de los grandes medios de comunicación del mundo son del poder económico. Es un fenómeno mundial de hace varias décadas para acá. Se aplica la frase del revolucionario norteamericano: la independencia del poder, la libertad ante el poder. O se arrodilló un sector de la prensa, la más poderosa, ante el poder, y se silencia. Y por eso Gaza no aparece en la mayor parte del prensa del mundo, porque se considera que los árabes son terroristas en general y se estigmatizan, porque se considera que los árabes están dominados por el pueblo elegido de Dios, dice el título del libro de Barack Obama. Y lo lee uno en la Biblia, sí. Solo que el pueblo elegido de Dios no es Israel, no mientan. Es la humanidad. Y Dios es la vida. Y si el pueblo elegido de Dios es la humanidad, lo
Lo que están haciendo con 30.000 niños y niñas, masacrándolos y descuartizando, es un genocidio, y hay que decirlo, si es que somos comunicadores sociales y defensores de la prensa libre ante el poder. Pero aquí no lo ha hecho la señora Vicky Ávila. Por el contrario, ha exigido que el presidente Petro se pronuncie a favor de Israel y esto no puede seguir pasando. Ella no ha sido capaz de declarar el genocidio que está sucediendo en Palestina con esta gente de Israel. Increíble, señores. Pero no, al contrario. El que lo dice es un terrorista, como sale en cierta portada de una revista. Este es el tema de una discusión, claro, con ustedes y entre toda la sociedad colombiana. Yo firmo eso, porque debe haber libertad de expresión, pero al mismo tiempo debe haber libertad de crítica. Son dos, no una. Es la libertad. Porque si se calumnia, alguien debe defenderse, porque es su dignidad y su derecho. Y llámese portero del palacio, llámese presidente del palacio, que esto no debería llamarse palacio, sino que son las ilusiones aristocráticas de los descendientes de los esclavistas de Colombia. No hay una foto del presidente negro aquí, presidente Nieto, no hay una foto del presidente indígena aquí, presidente Melo. No había un salón de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque es caribeño y mulato. Aquí solo hay vajillas de París, jarrones traídos de la China, cuadros donde los colombianos parecen españoles de la blancura de su piel. No había un cuadro de la selva que traje a Jacana. Me dijo, aquí hay una censura. Un artista que mencioné hace poco, y termino, Bernardo Bertolucci, comunista italiano que vivía en Nueva York. Un genio del cine, que casi todos los italianos lo han sido. Hermosas películas. Hizo dos. Una fue la que más me encantó a mí, lo vi cuando estaba preso. Lo conté hace poco, no me acuerdo en dónde, en Nuquí, Novecento. Búsquenla en las plataformas de televisión. Búsquenla. Y descubrirán quién tiene el poder de la comunicación. Una obra de arte de la historia italiana, que también es parte de mi patria, que nosotros venimos de allá. Y por eso me gustó la película, para saber cómo era eso, cómo había nacido el fascismo en Italia y cómo despedía el dirigente obrero a su hija, que por eso fue que lo mencioné. Pero él tiene otra película que todavía se consigue, tiene varias. El último emperador. Esa ganó premio Oscar y no sé qué cosas. Todavía se consigue por eso. ¿De qué trata el último emperador? De un emperador que solo veía las murallas, porque todo lo que había en su corte le estaba diciendo una mentira. Él no gobernaba el pueblo. Su gran palacio, ese sí palacio de la ciudad prohibida, que todos, bueno, algunos hemos visitado, allá en Pekín, no tenía el poder de China. En China había una revolución en ese momento, la de Sun Yat-sen, que iba a acabar el milenario imperio chino y sus dinastías. Quería una democracia muy norteamericana. Después le siguió Mao. Nunca jamás China, a pesar de 5.000 años de tener rey y emperador, lo volvió a hacer. Es una república con sus críticas y más. ¿Y qué decía la película entonces? Que el poder se había desplazado. El poder no está en el palacio. Aquí no está el poder. El poder ahora está en otra parte. ¿En dónde? En los dueños del capital y del oro. Ese es el poder. Y esto es sumamente cierto. Ahorita los medios tradicionales están manejados por los banqueros. Los banqueros quieren manejar el país y poner a su presidente, el que más les guste, apoyarlo económicamente, luego sube, les otorga beneficios para que esta clase política, esta clase banquera, siga haciéndose cada vez más rica. Lo que dice Gustavo Petro es cierto, el poder está en el dinero y en el oro, y más con estos empresarios que siempre buscarán tener mucho más, como Sarmiento Angulo y los Gilinski. Y los dueños del capital y del oro aquí han dado una orden. El silencio, como el primer paso del golpe, y el golpe. O golpe o asesinato. Esa es la realidad. Y Petro no está paranoico. Si periodistas investigaran, descubrirían 3 versiones iguales de fuentes diferentes. Pero no había que pasarle a Caracol la que dice que no. Y el golpe, simplemente leyendo la sentencia de la Corte Interamericana, con el cual usted comenzó su discurso, que yo he sobrepasado en el tiempo, me disculpo, es lo que demuestra cómo va el golpe en Colombia. Porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez, ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa. Lo mismo de Ordóñez. Con unas pruebas absolutamente
chambonas para decir que se sobrepasó el tope. Esto es lo que va a salir de esto. De las 5 o 6, el 90% son fuera de la campaña, porque la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha final. Dice la ley, no hay sino que leerla en internet. Y los hechos son de antes o después, que el acto de regocijamiento del pueblo por haber triunfado, como costó no sé qué en el salón, entonces eso es sobrepasar los topes. Si eso es después de ganar, después de que cuentan los votos, después de que nos escrutan al estilo colombiano, cuando el opositor dice que acepta la derrota o no, han publicado ustedes todas las veces. Entonces eso es en la campaña, estaba buscando votos cuando ya había ganado. ¿A quién se le ocurre esa chambonada? Si no hay... Bueno, tremendo mensaje que envía Gustavo Petro aquí frente a esto del Consejo Nacional Electoral que quiere tumbarlo, señores, definitivamente. El presidente también denunció que jóvenes habrían sido objeto de interceptaciones ilegales con el software Pegasus y después de eso fueron asesinados. Tremendo lo que revela el presidente. El presidente Gustavo Petro, que le pidió a allegados de líderes juveniles muertos o desaparecidos acudir a una página de verificación de sus celulares para determinar si fueron intervenidos. Vilma, el jefe de Estado advirtió que, amparado en que la ley podría revelar información reservada que por seguridad nacional considere pertinente, lo dará a conocer al país. El presidente Petro advierte a jóvenes que habrían sido víctimas de interceptaciones con la plataforma Pegasus durante el estallido social y apela a la posibilidad de contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección del virus Pegasus en los teléfonos de la ciudadanía. Además exhorta, en caso de sospecha, a ingresar al link de Amnistía Internacional especializada en eliminación de software. Toda persona que tenga sospechas de infección ilegal de sus teléfonos pueden consultar en esta página o cuando prestamos el servicio del gobierno. Le pido a los jóvenes que estuvieron cerca o llamaron a líderes juveniles desaparecidos o muertos en detención en el paro que usen estos servicios. Y se ampara en que la ley lo posibilita como jefe de Estado para revelar información reservada que por seguridad nacional considere pertinente dar a conocer al país. Hoy sabemos que con dineros oscuros, altos funcionarios del gobierno y de la policía compraron un software para inconstitucionalmente violar los derechos de la ciudadanía y la vida misma de los jóvenes, que solo querían protestar. Y quizás para grabar por meses las reuniones del principal partido de oposición, el mío. De otro lado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció la gravedad de estas denuncias hechas por el mandatario y anuncia nuevas líneas de investigación. Nos pareció que en realidad era un tema, de una inmensa gravedad y estamos agotando todas las líneas lógicas de investigación. En este momento aún no sabemos, naturalmente, si existe o no existe el contrato. Hay una autoridad extranjera de carácter financiero que nos está diciendo que hubo un movimiento de aproximadamente 11 millones de dólares para la adquisición de un software semejante, que dicho sea de paso no está considerado como software, sino como un arma. El mandatario desde sus redes llama la atención a permanecer en discusión sobre la denuncia por interceptaciones ilegales. Y en su más reciente alocución se refirió a cuál es la discusión sobre el software Pegasus. Entonces hay que decir que Petro violó la confianza de un centro de inteligencia israelí para que la discusión sea cómo el presidente viola la confianza y no cómo el poder en Colombia usó Pegasus para asesinar jóvenes. Bueno, colombianos, tremendo esto que está diciendo Gustavo Petro, pues aquí nos estamos dando cuenta que la prensa maneja a su acomodo la información. Por eso les pedimos que compartan este video donde Gustavo Petro dejó en claro que firmaba esta directriz que da presidencia sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero también le echó muchas pullas a esta gente de Revista Semana. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo.